empezar pidiéndole a la hermana Sandra. Oh. Ya. Parece que está con problemas, Valesca, con su internet. Claudia, Bueno, pero... tú mientras. Pero... ¿Sí? Sí, ahora no me hermano. Sí, ya. Padre Celestial, nos acercamos hasta tu presencia, agradeciendo este momento que tú permites que podamos reunirnos. Te agradecemos también, Padre, porque tú nos amas y porque tú eres fiel con nosotros. Te agradecemos, Padre, porque diste a tu amado Hijo y Él soportó y sufrió el dolor por amor a nosotros. Ahora queremos, Padre, agradecer todo lo que hiciste en el Calvario por cada una de nosotras. Y queremos encomendarnos a ti en esta tarde, dejando, Padre, también la reunión en tus manos. Sabemos que tú todo esto lo permites para la gloria de tu Hijo. Queremos encomendar a ti a la hermana que tomará la palabra o expondrá. Queremos que tú la guíes, que tú dirijas cada palabra de sus labios para la gloria y honra de tu Hijo. Tú nos ayudes a ser obedientes a la palabra y que podamos también recibir el consejo y la ayuda que tú nos quieres dar para poder serte fieles. Queremos dejar todo esto en tus manos, agradeciéndolo y encomendándonos a ti, encomendando también a ti, a las hermanas que pronto llegarán a escuchar, a integrarse con nosotros. Te agradecemos todo esto, Padre, y en tus manos quedamos, en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Amén. Ya, vamos ahora a escuchar un coro que nos facilitó nuestra hermana de Coyhaique, Eli Poblete, junto a su esposo. Ellos cantan bien lindo, así que nos facilitó un corito y lo vamos a escuchar ahora. Vino a salvar, lo enviaste al mundo a rescatar y a nosotros redimir, Santo Cordero divinal. Crucificado fue en la cruz, reían al verlo morir, sin reclamar su vida dio el sacrificio redentor. Oh, y esta lecera se me volvió a meter aquí. Sin pecado fue, que por amor se entregó y con su sangre me lavó, Santo Cordero divinal. Perdido fui, debí morir, pero tu amor me rescató. Para sellar río Dios, Santo Cordero divinal. Por Salvador sin pecado fue, que por amor se entregó y con su sangre me lavó, Santo Cordero divinal. Por Salvador sin pecado fue, que por amor se entregó y con su sangre me lavó, Santo Cordero divinal. Corte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
le damos las gracias a la Eli Poblete y a su esposo Oliver que nos facilitaron ese corito hermoso. Bueno, ahora vamos a darle la participación a nuestra querida Laura. Bueno, tenemos hasta las 18:30, hasta las 6:30. Después viene también un tiempo de preguntas y de comentarios. Así que adelante, Laura. Está sin micrófono, Laura. ¿Ahí sí me oyen? Ahí sí. ¿Me oyen? Ahí Sí, sí, no me podía desmutar, no sabía qué pasaba. Hoy un honor estar acá con ustedes, hermanas. Debo reconocer que estoy nerviosa y que había una parte que no me habían contado, que era la parte de preguntas. Así que un poquito más nerviosa nomás. Estaba meditando bastante desde que me pidieron participar y durante el camino, desde que dije que sí hasta ahora, me dije muchas veces, ¿por qué dijiste que sí? Llama a la Valesca y dile que no vas a participar, que busque a otra hermana. Pero cada vez el Señor me decía, ¿y por qué no? Entonces me llevó a meditar en qué significa compartir el testimonio. Y le he estado dando vueltas a eso en mi cabeza y llegué a la conclusión que compartir el testimonio no es otra cosa que hablar y sacar a la luz y verbalizar, ya sea con la vida o con nuestras palabras, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y entonces bajo esa perspectiva es mucho más fácil, porque en el fondo es contar la obra de Dios, lo que Él hace, cómo lo hace y cómo Él va transformando nuestras vidas indignas por su gracia y por su misericordia. Entonces eso obviamente me animó mucho más a poder hablar acerca del Señor, y mientras más meditaba me daba cuenta que la vida de un creyente en las manos del Señor, con todas las debilidades y con todas las faltas, es realmente evidencia de que Dios es real, de que Dios transforma vidas y que Dios es santo, es perfecto y es algo irrefutable. El mundo no puede decir tu vida no existe, porque la estamos viendo, es palpable. Así es que con eso en mente también pensaba en los testimonios de otros hermanos, y vino uno a mi mente y quiero compartirles muy cortito. Un hermano, hoy creyente, pero antes de ser creyente era ateo o agnóstico, no recuerdo bien, y él dice que su vida como no creyente era feliz. Y es raro escuchar a alguien que diga eso, porque mucha gente dice, antes de Cristo mi vida era esto y esto y esto y esto y todas cosas malas, pero él dice, no, mi vida era perfecta antes de conocer al Señor. Yo estaba feliz, tenía un buen matrimonio, tenía un buen pasar académico, laboral, y mi mundo se vino abajo cuando mi esposa se convierte al Evangelio. Esta locura. Y ahí mi mundo cambió. Yo dije, ¿cómo mi esposa es tan tonta de creer semejante locura, de creer semejante barbaridad? Y dice que recién ahí, porque el cristianismo entró a su vida a través de su esposa, su mundo cambió y dejó de ser perfecto y dejó de ser feliz. Entonces yo decía, esas cosas impactan escucharlas. Este hermano continúa diciendo que fue tanto, dijo, ¿cómo es posible que le hayan lavado el cerebro a mi esposa, una mujer que yo consideraba inteligente, una mujer que yo pensaba de razón, que inteligente, que pensaba que él dijo, yo tengo que demostrarle a ella y apelar a su razón y mostrarle que esto no es real, que esto es falso? Pobrecito, ¿verdad? Se puso a estudiar la Biblia y a ver si esto era falso o no. Pero de manera paralela, Dios estaba obrando en su esposa. Dios estaba cambiando a su esposa. Y él empezó a notar esos cambios. Y juntamente con eso estaba estudiando la Biblia para refutar la verdad de Dios. Cuento corto, hermanas, ya sabemos, obviamente, él se convirtió al Señor, cayó rendido a sus pies.
quizás ustedes ya han escuchado este testimonio, es el testimonio del hermano Lee Strobel, que él ha sido autor de varios libros y dentro de ellos el libro El caso Cristo, que es uno de los más famosos. Y a mí me impactó eso que él dijo, que mi vida antes de Cristo era perfecta, pero después que él se convirtió al Señor, él dijo, pero era una vida perfecta, perfectamente gris. Yo vivía en blanco y negro. Y después que conocí al Señor, se abrió a mis ojos el mundo de colores que es la fe cristiana. Y me encantó esa frase, porque muchas veces tenemos la tendencia a ver el testimonio como algo que la tragedia del mundo, lo peor de los seres humanos, y después te conviertes a Cristo y hay un cambio radical. Pero hay mucha gente que está bien, que es religiosa, que le va súper bien, pero no son creyentes. Y ellos también necesitan a Cristo. Y me encantó que él dijo, antes mi vida era perfecta porque no conocía los colores y estaba feliz mirando el mundo a través del blanco y el negro. Y ahora veo la realidad. En esta entrevista que escuché de él también habló su esposa. Y ella dijo que el Señor puso alrededor de ella un grupo de hermanas maduras en la fe, que la guiaron, que la discipularon y que le dieron el consejo de las hermanas, como dice la Biblia, ¿no? Las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos, y que esos fueron los cambios que impactó a su esposo no creyente en su momento. Y eso es testimonio, vidas transformadas. Y ahí está el versículo que cabe completamente puntual en este ejemplo de Primera de Pedro 3:1, que las mujeres estando sujetas a sus maridos o siendo respetuosas con ellos, cumpliendo el rol que Dios les ha dado, ganan a sus maridos sin palabras. Y eso es testimonio de fe cristiano. Y dice que ella con su grupo de hermanas lloraba, oraba y decía, pues ustedes no entienden, mi esposo es tan difícil y está tan en contra del evangelio, pero frente a su esposo, él no veía eso, sino que estaba viendo esos pequeños cambios que Dios estaba haciendo en el carácter de su esposa, que finalmente él no pudo más y cayó rendido al Señor. Así es que me encanta este grupo de hermanas hoy acá, porque creo que de momentos como estos son los que surgen amistades también en la fe, y quizás acá hay alguna creyente más joven que yo, que estas palabras puedan alentar también su vida y animarlas en la fe cristiana, que por eso estamos reunidas, ¿no? Para estar más cerca del Señor. También, pensando en testimonios, hay testimonios de fe y de conversión impactantes, que uno queda, wow, es que esto es demasiado para mi mente. Yo le llamo a esos testimonios de fe, con mucho respeto, obviamente, testimonios tipo Hollywood, porque uno ve tanta desgracia, tanto dolor, tanta vida rota, y llega la presencia del Señor a esa vida y hace cambios tan radicales, tan rotundos, que uno dice, realmente ahí sobreabundó la gracia porque era mucho el pecado. Mi testimonio no es uno de esos testimonios, hermano. Pero ¿saben qué? Sí ha abundado mucho la gracia de Dios en mi vida, porque había mucho pecado, hay mucho pecado, y es verdad, donde abunda el pecado, hermanas, sobreabunda la gracia de Cristo, y eso ha sido realidad en mi vida. Así es que con eso voy a partir mi testimonio contándoles un poquito acerca de mí. Voy a tratar de avanzar un poquito rápido. Nací un 2 de julio del año 1983, tengo 37 años para que no saquen las matemáticas. Y nací en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en el sector de Brooklyn. Mi papá es chileno, mi mamá es centroamericana, y se conocen en Estados Unidos, se casan el año 82. Cuenta la leyenda que yo soy regalo de luna de miel, porque a los 9 meses, 2 semanas de matrimonio, nací yo. Y mi mami dice, gracias a Dios, hija, no fuiste 8 mesinas o 7 mesinas, sino que, porque estaría la duda hasta el día de hoy, pero sí fui regalo de ellos. Y sé que siempre he estado con ellos, desde antes de cumplir un año de casados, he estado yo con ellos en sus vidas. Mi vida tiene como varias, quizás, divisiones, y voy a tratar de regirme por estas divisiones para ordenarme yo, porque soy buena para divagar. Así es que viví mis primeros 8 años en Estados Unidos, y la verdad que tengo muy lindos recuerdos de la primera infancia, que se llama, ¿no? Mis papás hicieron de la iglesia un segundo hogar, y literalmente fue un segundo hogar, porque uno escucha eso
y quizás no sabe bien a qué se refiere. En mi caso fue muy literal. La primera salida que tuve yo de recién nacida fue a la iglesia. Ni siquiera fue a la consulta al pediatra, fue a la iglesia. Y bueno, yo nací en verano en Estados Unidos, así que el clima era favorable. Y desde ahí mis papás, mi mami sobre todo, que tuvo un rol protagónico en mi educación, no se perdía ninguna de las actividades de la iglesia. Tenemos una linda iglesia ya, tengo muy buenos recuerdos donde había muchas actividades para niños, pero mis papás también tenían mucho que ver, porque nosotros no éramos de la familia que llegaba a la iglesia y se terminaba la reunión y nos íbamos. Era que nos quedábamos conversando con los papás, conversando con los hermanos y los niños jugando hasta allá al cansancio. Y si había que ir mis papás se anotaban para ir a limpiar el local, llevaban a los niños y para los niños era la fiesta del local, jugar a las escondidas, mientras los adultos, y siempre después el cafecito, la tortita o el sándwich, entonces siempre mucha comunión en nuestra iglesia. Por lo tanto, en mi caso, la iglesia fue realmente ese segundo hogar. Había un lindo grupo de niños de mi edad o alrededor de mi edad, y todos esos hermanos tenían ese mismo espíritu. Teníamos una iglesia cómoda, grande, gimnasio. Entonces tengo muy lindos recuerdos. Mi mamá también sembró mucha palabra del Señor en mi corazón desde chiquitita. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando yo tenía 3 años, debuté en la iglesia recitando un versículo para la hora de Navidad. ¿Y por qué quedó como un hito marcado en el registro de mi familia? Fue porque mi mamá no pudo ir porque estaba en casa con mi hermanita recién nacida que nació un 8 de diciembre. Y las hermanas de la iglesia le decían, ¡ay, tu hija fue un amor! Es que la hubieras escuchado, pero se sabía todo. Y mi mamá con una pena enorme que no me había podido ver debutar con 3 años. Pero obviamente ese no es el crédito mío para nada, sino que había una mamá detrás que estuvo ahí recitando conmigo las escrituras, enseñándolas en mi corazón. Y creo que eso es, quería destacarlo porque también sé que hay muchas mamás acá que están educando, que importante eso, porque ahora yo, adulta, ya con mis hijos, está ese recuerdo en mi mente de que fui a la iglesia, de que recité, mis papás siempre nos hicieron participar de las actividades especiales, siempre éramos los niños que estaban en los dramas, en los clubes de niños donde se memorizaban las escrituras, y todo esto para mí era natural, era parte de mi vida, no conocía otra realidad. Y en la casa habían devocionales, mi papi era didáctico y nos hacía dibujitos cuando íbamos adivinando las preguntas, tanto así que nosotros, 3 hermanos, muy seguidos los 3 jugábamos a la iglesia. Ese era uno de los juegos que inventábamos nosotros, jugar a las reuniones. Yo con velo, le ponía el velo a mi hermana que era una guagua, mi hermano predicaba, así que ya estábamos claros en la doctrina, mi hermano predicando, el varón. Y siempre mi papi decía que mi hermano oraba al estilo pentecostal. Entonces era algo muy bonito, una dinámica que se da de manera natural, entre medio del juego, y recuerdo esa época como algo de mucha bendición. Mis papás en esos primeros años viajaron 2 veces a Chile, y desde la primera vez que viajaron ya sintieron un peso en su corazón por la obra en Chile. Y estuvieron orando por eso durante 3 años, y en el minuto en el que ya fue evidente el llamado, hablaron con los ancianos y fuimos encomendados a la obra como familia misionera el año 91, yo tenía 8 años. Así que ahí hubo un cambio importante para mí. Recuerdo todavía, estaba en el pasillo de la iglesia y la misionera allá me pregunta, ¿Do you want to go to Chile? ¿Quieres irte a Chile? Y yo le digo, nope, ni siquiera le digo no, sino que ya hablando como una jerga más de preadolescente. Y en vez de decir yes, yo decía yeah, como más neoyorquino los acentos y eso, no me quería venir. Y bueno, nos vinimos acá, mis papás jóvenes, con mucho entusiasmo, con mucho amor por la obra, con mucha inmadurez también, se metieron de cabeza al ministerio y a la obra. Recuerdo una época que habían actividades eclesiásticas de lunes a lunes, y la casa abierta para discipulados, para reuniones de jóvenes, y si no era en mi casa, era en alguna iglesia o en alguna escuelita bíblica. Y yo ahí metí entre medio. Pero donde mis papás o mi papá mayormente ministraba era en grupo de jóvenes, y yo era una niña. Entonces ese fue un cambio muy brusco para mí, de tener un ambiente de mucha riqueza de pares a llegar a un mundo donde habían adultos o jóvenes adultos.
Y yo extrañaba mucho Estados Unidos, sentía que estaba solita acá, que no tenía amigas, y me salté una parte. ¿Ven que me pongo a divagar? Me voy a tener que volver a Estados Unidos, así que se suben al avión conmigo y nos vamos de vuelta a Estados Unidos. Por eso tengo las notas. Bueno, en Estados Unidos, a pesar de esto lindo que vivíamos como familia y una dinámica familiar, siempre tuve claro de mi pecado. Siempre el evangelio con somos pecadores, estamos apartados de Dios, era parte del mensaje que había en mi familia desde mis padres. Así es que recuerdo muy fuertemente esa frase que dice, Dios no tiene nietos. Y siempre mi papi me decía, no porque tú seas hija de creyente, tú eres creyente, porque Dios solo tiene hijos, no tiene nietos. Entonces, cuando yo tenía 5 años, hubo en la iglesia ya bautismos, y toda la iglesia estaba en espíritu de bautismos, y se hablaban los anuncios de que vienen los bautismos, y las personas que se bautizan, y una de ellas era una jovencita adolescente a la que yo como admiraba, ¿no? Como niña, entonces me daba, ¿qué es esto del bautismo? Y pregunté a mi mamá en casa, ¿qué es el bautismo? Y en ese momento ella me explicó que es una manifestación pública, un testimonio de algo que ha ocurrido en una vida, de la conversión en Cristo. Y entonces mi mami tuvo esa sabiduría en ese minuto de dejar todo lo que estaba haciendo, nos fuimos a la pieza, nos sentamos en la cama, aún recuerdo el cubrecama que había, y me predicó el evangelio. El bautismo es cuando tú has recibido al Señor. Y recibir al Señor es reconocer que tú eres pecadora y que solamente Cristo te puede salvar de tus pecados, porque por eso Él murió en la cruz, para salvarnos. Y yo le dije, mami, yo quiero hacer eso. Y me dijo, bueno, oremos entonces. Y yo recuerdo como si fuera ayer la oración de ese minuto cuando entregué mi vida al Señor por primera vez, que es algo muy típico de los hijos de creyentes, ¿no? Con los años me volví a convertir varias veces y recuerdo una reunión del Evangelio estando ya acá en Chile que fue tan directa al corazón, fue tan hermosa, fue tan clara, que ahí yo tuve seguridad de mi salvación porque dije, wow, si yo no fuera creyente de esta predicación del Evangelio no me habría salvado. Entonces ahí ya supe que era creyente de verdad. Pero pasó un tiempo y yo tenía esa duda de cuándo fue que realmente me convertí. Y en oración le dije, Señor, yo sé que voy al cielo, yo sé que soy tu hija, yo sé que tú sabes en qué minuto fui creyente, pero me gustaría saberlo. Y yo tenía súper descartado en mi mente esa de los 5 años, porque como una niña de 5 años sabe lo que está haciendo. Y el Señor me recordó algo que yo había olvidado. Cuando me convertí a los 5 años, que es mi conversión real, al otro día, adivinen qué hice. Le empecé a predicar el evangelio a mi hermano, que tenía 4 años. Entonces el Señor me hizo recordar que aunque sea una vida tan pequeña, de una niña que entre comillas no ha hecho grandes pecados, si entra Dios a morar a esa pequeña vida, hay fruto para vida eterna, y el fruto fue evidente, me convertí en evangelista de mi prójimo, que era mi hermanito de 4 años. Y fui tan insistente en predicar el evangelio que llegó un momento en que mi hermano me dice, ya, yo me voy a convertir. Y yo estaba tan emocionada porque él se iba a convertir, y cerró sus ojos, y yo cerré mis ojos, y él empieza a orar súper al lote, así súper, nada que ver. Dijo todas las palabras correctas, pero con su voz en otra. Y yo abro los ojos y lo quedo mirando mientras él ora, y él estaba jugando con plasticina. Y él termina de orar y yo le digo, tú no te convertiste, tú estás jugando con la plasticina. Y yo me sentí tan desilusionada, como que lo reté. Y bueno, poco después también él hizo profesión de fe, pero recuerdo eso también de que hay fruto. Cuando el Señor llega a una vida, hay fruto. Bueno, volvemos a Chile. Y voy a ir más rapidito porque el tiempo pasa. Recuerdo aquella época de que me sentía muy sola también, sobre todo en la adolescencia, por la falta de amistades. Y siempre la palabra del Señor ha cumplido un rol tan protagónico en mi vida, porque en mi lectura en ese minuto me encontré con el pasaje de Filipenses 3:20, que dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso me llegó tan directo al corazón, porque incluso anoté en mi Biblia, no está en Nueva York, no está en Chile, está en los cielos. Y me dio mucho aliento saber que no somos de esta tierra, sino que somos del Señor, y que nuestra ciudadanía no es lo que dice el pasaporte, es lo que dice nuestro corazón cuando Cristo está morando ahí. Así es que, a pesar de que siguió siendo difícil para mí estar acá,
fui reconfortada por el Señor. Luego de eso, pasan los años, tuvimos mi bebé de 4 meses también quiere hablar. Tuvimos algunos viajes a Estados Unidos y como quizás la mayoría de ustedes saben, mis papás han tenido que lidiar con una enfermedad bastante difícil en mi mami. Ella es diagnosticada con depresión bipolar y eso trajo muchos cambios fuertes en la crianza de los hijos que obviamente afectan. Y va dejando su huella. También mis papás, la verdad que me han entregado muchas cosas positivas, muchas cosas hermosas, pero no son humanos y no están libres de pecado y siempre hay cosas que no están bien y que a los hijos nos van marcando. Pero hubo algo que me marcó a mí de manera positiva y fue cómo ellos lidiaban con el vivir por fe. Hijos de misionero, no hay un sueldo a fin de mes y yo recuerdo tantas veces que mis papás decían, hijos, reunión familiar, vamos a orar porque no hay plata. Literal, así la tiraban. Y nosotros todos nos juntábamos a pedir al Señor y yo recuerdo esa expectativa de ver ahora cómo el Señor va a proveer. En mi mente nunca pasó esto de decir, oh, no hay plata, ¿qué vamos a hacer? Estamos en crisis, ¿qué vamos a hacer mañana? Porque como niña esas preocupaciones tampoco están muy latentes, ¿no? Pero sí recuerdo esa expectativa de ver y ahora cómo Dios se las va a arreglar para proveer. Y bueno, el Señor es fiel, el Señor provee, y entonces al poquito tiempo era, hijos, reunión de oración, vamos a agradecer al Señor porque ha provisto. Así es que yo recuerdo eso, que era también tan natural que hicieron mis papás. Muchas veces íbamos a la iglesia con la plata para llegar al local, pero no con la plata para volver, y siempre volvíamos a la casa también. Así es que esas huellas de fe que dejaron mis papás de abundancia de las escrituras en mi hogar, de hacer de la iglesia nuestro segundo hogar y de reunirnos como familia cuando habían dificultades a orar, fueron huellas muy profundas en mi corazón que hasta el día de hoy lo considero una enorme bendición. A los 18 años empecé una relación amorosa con el que ahora es mi esposo, mi primer novio, y realmente me siento enormemente bendecida porque es un hombre de fe y un hombre de Dios realmente. Mi papi, súper estricto, 0 permisos para 0. Si quería salir con Marcelo, tenía que salir o con mi hermana, o con mi mamá, o con mi hermano. Y Marcelo tuvo la sabiduría, gracias al Señor, a pesar de que fueron muy extremas las reglas que nos pusieron, las obedeció todas. Y él dijo, bueno, si me pongo a discutir estas cosas, la que queda al medio es la Laura, dijo, así es que no voy a hacer eso, y dijo, total, el noviazgo es corto y después el matrimonio es largo, así es que si salíamos a tomar un helado, no eran 2 helados, eran 3, y eso fue así siempre. Y a los 21 años me casé, y cuando me casé empezó una etapa que considero, para que me entiendan, empezaron los 40 años de desierto, como el pueblo de Israel. Porque en un ambiente distinto, en un ambiente donde ya éramos Marcelo y yo, el Señor empezó a trabajar en mi corazón muchas cosas que venían de antes que yo no me había dado cuenta que estaban. Y recién ahí, en un ambiente distinto, donde quizás no había un estrés emocional por algunas situaciones que les mencioné de la casa de mis papás, con esta enfermedad que hubo, también con temas que a ellos les costaba resolver, en su inmadurez también y falta de conocimiento de que había una enfermedad efectivamente sin tratamiento por mucho tiempo. Aquí está la tía Chiche que entiende de esto, que es muy difícil para una familia. Había muchas cosas en mi corazón que no estaban bien, pero que recién ahora era el momento de trabajarlas. Y yo recuerdo que estaba en la universidad y yo fui una niña de muy buenas notas en el colegio. Yo egresé, me licencié de 4º medio con un promedio 6.7. Entonces fui una alumna de muy buenas notas. Y entré a la universidad y es otra realidad. Y me empezó a ir mal. Me empezó a ir mal. Y me empezó a ir mal y yo no pude soportar que me estaba yendo mal. Y al primer rojo, algo en mí se derrumbó. Y ese fue el inicio de la obra que el Señor empezó a hacer en mi vida. ¿Y por qué lo cuento? Y lo voy a tener que contar bien rapidito.
Porque yo no me había dado cuenta en ese minuto, pero yo había construido mi identidad en torno a mi logro. Porque desde niña tuve una vida o una personalidad que encaja muy bien con el modelo que consideramos espiritual o cristiano. No sé si me entiende. Hay personalidades que calzan con esto de la fe creyente, pero que no es sinónimo de que hay una vida espiritual o que hay una vida madura en el Señor. Es una personalidad que es más callada, que es más complaciente, que es más obediente. Yo me siento súper cómoda con las reglas. Yo soy el pajarito que está feliz en la jaula de las reglas y de las normas porque sabe que ahí el gato no se la come. Y hay otras personalidades que están desesperadas en esa jaula porque dicen, hay todo un mundo ahí afuera que me estoy perdiendo porque estoy atrapada en estas normas y si me come el gato no importa, pero viví y fui libre y fui feliz. Y son personalidades, son formas de ser y Dios ha creado la una como la otra. Por lo tanto, yo no me había dado cuenta, pero yo había construido mi identidad, mi valor en torno a los logros, porque siempre escuché la alabanza de la niña bien portada, de la niña que lo hace bien, de la niña madura. Cuando íbamos en viajes misioneros a Estados Unidos, la alfombra roja, ¿cierto? Entre nosotros los creyentes para los misioneros que están dando su vida al Señor, y yo me sabía todas las respuestas bíblicas porque sabía mucha Biblia, sabía mucha Biblia, pero no sabía mucha Biblia. ¿Se entiende la diferencia? Entonces me ganaba todos los premios y mi identidad se construyó frente a esta torre fuerte, pero falsa. Entonces el primer rojo en la universidad que me empezó a ir mal, para mí no fue un simple rojo. Para mí fue mi personalidad se vino abajo y no pude resistirlo. Y tuve que congelar la U porque me vino una crisis muy fuerte emocional. Pero doy gloria a Dios hoy doy gloria a Dios por esa crisis porque fue el inicio de un trabajo espiritual en el que el Señor me llevó a poner mis ojos en Él y a encontrar mi verdadera identidad en Él y a tener que enfrentarme a mi propio pecado, porque si ustedes se fijan, el pecado de otro repercute en mí, pero soy yo quien decide si voy a actuar bien o voy a actuar mal. Por lo tanto, situaciones externas de otras personas en mí habían producido mucha frustración, mucho enojo, muchas raíces de amargura, mucho legalismo. Y todas esas cosas, hermanas, no se ven. Por fuera yo era esta niña madura, linda, perfecta y obediente. Pero por dentro era literal, hermanas, sepulcro blanqueado. Literal. Podredumbre, gusanos y hediondez, pero por fuera blanquito y muy bonito y lleno de flores. Y el Señor sabía, porque Dios no puede ser burlado. Y Él veía esto en mi corazón, y porque Dios es grande y misericordioso, tenía que derribar para volver a hacer obra nueva. Y recuerdo que obviamente yo se los cuento ahora resumido y suena muy bonito, pero vivirlo es muy duro. Es muy duro porque tú te estás pegando contra la pared y sientes que te estás ahogando porque es tu identidad la que está desapareciendo. Es tan satánico este pensamiento, es tan satánico que yo entendía que era salva por gracia, pero no había entendido que la vida cristiana también es por gracia. Entendía el amor de Dios para salvación, pero no entendía el amor de Dios en toda mi vida. No lo comprendía. Y yo por esa razón tenía muchos problemas y mucho conflicto en mi corazón con este pasaje que dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque yo decía, ¿qué tanto pecado tiene una niña de 5 años? ¿Qué tanto tuvo que perdonar Dios? Porque yo veía solamente mi vida de pecado hasta los 5 años. Y sentía problemas porque decía, mi amor a Dios está limitado porque no me ha perdonado mucho. Miren lo sutil que es el engaño del pecado de Satanás, de nuestra propia carne, de nuestra propia maldad. Dios no me ha perdonado tantos pecados. Tengo un límite para amar a Dios. Entonces me generaba conflicto. No tenía idea que Dios no perdonó los pecados hasta los 5 años, sino hasta el día de mi muerte. Y multitud de pecados, hermanas, multitud de pecados. Cuando leo la lista de las obras de la carne, yo hago un check en todas. Maledicencias, iras, contiendas, lujuria, todas yo las tengo, soy culpable de todas, pero eso no se ve. Por fuera, ¿cierto? Este sepulcro blanqueado. Pero el Señor, que es rico en misericordia y grande en poder,
empezó a orar y tuvo que derribar muchas veces porque uno es testarudo, y muchas veces me sentí como Pablo dando combos al aire. Y pónganse ustedes un día a darle combos al aire. Y eran esos puñetes de querer sobrevivir y hacer incluso la obra de Cristo, pero en mis propias fuerzas, no como un fruto de Cristo en mi vida. Mi esposo, un hombre de Dios, lleno de amor y de misericordia y maduro en el Señor, me acompañó durante todo este proceso con la palabra precisa, llevándome a ver las cosas desde las Escrituras y guiando mi corazón y mis emociones. Recuerdo, y lo cuento como chiste ahora, recuerdo que yo lloraba mucho al principio del matrimonio, casi por cualquier cosa, y de repente eso no ocurrió más. Entonces yo voy donde mi esposo, ¿cierto? Como una buena esposa, amor, ya casi no me lastimas, porque mira, casi no lloro, o sea, como un gran descubrimiento. Y mi esposo con tanto amor me dice, es que usted ha madurado harto. Claro, había crecido, había dejado de ser niño en tantas áreas, ¿cierto? Que ya no lloraba porque son los niños, y en un sentido espiritual también es así. Como dice Pablo, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero esperemos que en el Señor dejemos de ser niños en algún momento. El Señor tuvo que derribar muchas cosas en mí, hermanas, muchas cosas en mí. A pesar de todo esto que yo les cuento de la riqueza bíblica, el feminismo, el secularismo y las tendencias de este mundo estaban muy en mi corazón también, muy contaminada con esas ideas de mundo. De repente canciones seculares a mí me llegaban al corazón porque a mí yo voy a lograrlo por mí misma, estas ideas feministas, de que a mí nadie me va a mandar, tenía problemas con esto de sujetarse al marido, esto no, porque ¿cómo es posible? Sí, pero el Señor lo dice, lo tengo que hacer, pero no quiero. Y entonces siempre esta lucha interna entre el espíritu y la carne, la identidad que te la da tus logros, y de repente ya no tenía logros, y por tanto, como les comentaba, dudaba del amor de Dios. ¿Qué obras tengo para mostrar a Dios? Por lo tanto, Dios ya no me ama, porque ya no soy capaz de mantener este estándar de esta identidad de una persona que lo hace todo bien. Y recuerdo haber leído, no leí el libro entero, pero leí parte de un libro del hermano Charles Swindoll, que hablaba acerca del rey David, y dice que Dios a David le quitó todas las muletas de su vida en las cuales él humanamente se podía apoyar cuando Saúl lo persigue. La seguridad, su trabajo, su profesión, la casa de su padre, su esposa, y lo dejó con nada. Y no le quedó otra alternativa a David que mirar al cielo y sustentarse en Dios. Y de ahí que tenemos tantos salmos, ¿no? Y yo me sentí así, que Dios me había quitado todas las cosas en las cuales yo podía poner o colgar mi identidad para que finalmente yo cayera rendida a sus pies y dijera, Dios, tú eres soberano. Tú has permitido cada una de las circunstancias en mi vida, todas, tú las permitiste. Desde que nací hasta ahora, y tú estás por sobre todas ellas. Y reconocer eso, hermanos, no es fácil, porque uno deja de culpar a los demás. En el fondo, yo culpando a los demás por mis aparentes desgracias, porque a mí me iba mal en la universidad, no era mi culpa, era la culpa de mis papás que no me pusieron en un mejor colegio. Porque a mí esto no era mi culpa, era la culpa de otra persona, porque si hubiera que estado en tantas excusas. Finalmente es una rebeldía a no reconocer la mano de Dios sobre mí, que Él es soberano, que Él permite las cosas porque Él es Dios y punto. Pero cuando llegó ese momento yo pude realmente decir, Señor, tú eres Dios y tú permitiste todas estas cosas en mi vida, empezó, digamos, el cambio, empecé como a acercarme quizás a la tierra prometida en algunas áreas y empezar a disfrutar del Señor de manera distinta, entender que Dios me ama porque estoy en su Hijo y que no hay nada que yo pueda hacer para ganar eso, hermanas. Saberlo, creerlo y vivirlo te cambia la vida cristiana. Es un antes y un después. Saber que mi identidad está en Cristo y que mi valor está en Él también es un antes y un después, porque ya no estoy queriendo complacer al ojo que me está mirando. Puedo encontrar mi autenticidad porque Cristo me la da,
porque estoy en Él. Entonces es literalmente un cambio y un después. Si bien me convertí para salvación y vida eterna a los 5 años, he tenido muchas conversiones como creyente delante del Señor donde claramente hay un antes y un después. Con mi esposo, antes de tener hijos, conversamos mucho. Esa época, mi matrimonio la describo como la época de poner el fundamento. Llegamos a muchas conclusiones muy, muy lindas. Quizás en otro momento, bueno, la Eli Poblete está aquí presente. Varias veces la hemos conversado en una reunión de matrimonios, también compartimos un poquito de eso con mi esposo. Y realmente fue el cimiento que nos sostuvo para la época en que vinieron los niños. Porque me voy a saltar a esa época, no era el tiempo. Con mi esposo disfrutamos mucho esta luna de miel que duró 8 años, en nuestro caso duró 8 años. Yo, por todo esto que les comento, no quería tener hijos, tenía mucho temor de tener hijos, y el Señor hizo una obra, obviamente, en mí, y después, bueno, tenía también algunos problemas hormonales, nada grave, pero sí problemas que después dilataron un poco el tiempo. Pero esa primera etapa sin hijos, mi matrimonio fue algo maravilloso, hermoso, con Marcelo latíamos a un mismo corazón, realmente bello. Y tuvimos hijos, y de la noche a la mañana nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que tenía un esposo al lado completamente distinto a mí, que cómo es posible que en cosas tan elementales pensemos tan distintos. Y entonces partió otro aprendizaje, otro camino que había que recorrer. Y recuerdo cosas como decirle, Marcelo, tú no creciste en las cosas del Señor, yo sí, así que yo sé cómo se hace esto. Pero el Señor, que es grande en misericordia, ¿cierto? Tiene tanta paciencia, ha tenido tanta paciencia conmigo el Señor. Si el Señor hubiera hecho todas estas cosas que yo le cuento que han pasado a través de los años, de un solo viaje, me hubiera mostrado todo lo que tenía que hacer en mí, yo estaría aplastada como un sticker en el suelo sin capacidad de moverme, porque son tantas las cosas que Dios ha tenido que trabajar en mi vida. Pero doy gloria a Dios porque Él lo hace a su tiempo, en sus procesos, poquito a poquito, de acuerdo a lo que yo puedo asimilar. Y esta etapa no fue distinta. Realmente los hijos ponen a prueba las diferencias en el matrimonio, lo que pensamos distinto. Y recuerdo que hubo una época que fue de mucho estrés entre mi esposo y yo, porque había un tema respecto a la educación de mi hijo mayor, que ahora tiene 7 años, el 4 de diciembre, unos días más cumple 8, que no había acuerdo. Y era un constante punto de diferencia, de conversar, pero de oposición. Él piensa una cosa y yo pienso otra. Y lamentablemente uno se enfoca en la diferencia y se enfoca en la dificultad y se olvida de todo lo lindo y todas las fortalezas que hay. No, el problema. Y entonces fue de mucho estrés entre nosotros dos como padres. Y para que vean que Dios es grande y cómo Dios hace las cosas, estábamos en un paseo de la iglesia y una hermana muy querida de Coquimbo, la tía Betty, estaba visitando acá a su hija y conversando. Ella dice así, con mucha naturalidad, es que al final cuando las cosas están hechas en el Señor, todo es armónico y todo fluye. Cuando uno obedece al Señor, no hay dificultades. Y yo en mi cabeza dije, pero ¿cómo esto va a ser así si yo estoy siguiendo al Señor, el Señor ha hecho una obra linda en mi vida, tengo un matrimonio que ha crecido bien, ¿y por qué entonces estamos con este problema? ¿Y por qué no hay paz? ¿Y por qué las cosas no fluyen? Eso pensé yo. Y el Espíritu Santo, en esta voz tan amorosa del Señor, me dice en mi corazón, ¿por qué no te estás sujetando? O sea, ¿cómo quieres que las cosas fluyan si tú no estás obedeciéndome? No te estás sujetando a tu esposo. Así que esa noche tuve que tener una conversación con mi esposo y decir, Marcelo, no estoy de acuerdo con lo que tú quieres, con lo que tú dices, con lo que tú planteas. Sigo pensando, miren cómo es el orgullo, ¿no? Sigo pensando que yo tengo la razón, pero el Señor me manda a sujetarme. Y tú eres un hombre no solamente que es mi esposo, sino que además ha dado muestras abundantes de ser un esposo responsable en el Señor, una cabeza que nos guía bien. Entonces es fácil sujetarme a pesar de que no quiero. Y bueno, dejé el tema, guardé silencio, se acabó. Hermanas, miren si el Señor no obra cuando uno obedece. Cuando bajó el estrés de esta situación, Marcelo tuvo tiempo de pensar,
y al poco tiempo estaba haciendo todo lo que yo por tanto tiempo le pedía que hiciera. Casi todas las cosas. ¿Por qué? Porque bajó la ansiedad, porque yo guardé silencio, porque yo me sujeté a lo que el Señor dice, porque lo seguí como cabeza. Él tuvo tiempo para recapacitar, tuvo tiempo para analizar las cosas que yo le había dicho y rema. Y al poco tiempo, hermanas, hubo armonía. Y hubo armonía y llegamos nuevamente a un equilibrio donde las cosas fluyeron. Y yo me recordaba de las palabras de la tía Betty y decía, es así. Cuando uno se entrega al Señor, cuando uno obedece, hay armonía, hay paz. Las situaciones quizás no cambien. La tormenta no se va a pasar. La dificultad va a estar. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Yo estoy contigo y eso es real. Él está ahí. Él da la paz. Él da la armonía. Ese es un ejemplo, hermanas, como muchos otros que les podría contar. De mamá, otro aprendizaje, obviamente otro aprendizaje. En los hijos, la verdad que te llevan al límite en tu carácter, te prueban y mi oración y con mi esposo siempre ha sido eso, ¿no? Acercarnos más al Señor, porque a más cerca del Señor, mejor mamá, mejor esposa. Siempre hemos pensado con mi esposo que si el matrimonio está bien, los niños ya están con la mitad de la guerra ganada, porque los padres somos su sustento, su fundamento, y siempre hemos intentado poner foco en nosotros estar bien para que ellos se sientan seguros. Y ha sido lindo, he disfrutado mucho de la maternidad con mis hijos, he aprendido muchísimo. Creo que una de las cosas que más ha bendecido mi vida es esto que hicieron mis papás conmigo cuando era chiquitita. Abundancia de las escrituras, abundancia de consejo en el Señor, abundancia de comunión con los creyentes, aunque seamos imperfectos y aunque nos equivoquemos, ahí está el Señor. Y eso mismo yo me traje a mi casa. Cuando niña mis papás nos ponían la Biblia en audio. Miren, les voy a mostrar. Se silenció, parece, Laurita. ¿Está silenciada? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí me oyen. Bueno, les contaba que esos cassettes que les mostré eran los que yo escuchaba cuando niña y me los traje de la casa de mi mami, un robo autorizado, y ahora los escuchan mis hijos también. Y eso ha sido una tremenda bendición para mí, porque hoy me es muy natural escuchar ministerio bíblico y muchas de las cosas que hoy tenemos como bendiciones en nuestro matrimonio fue porque escuché el ministerio del hermano James Dobson en la radio, en un podcast, o escuché el ministerio del hermano Adrian Rogers, o porque escuché al hermano Swindle, o porque escuché a tantos hermanos grandes en la fe que han dedicado su vida a ministrarnos y que está ahí, al alcance de un clic. Entonces veo cómo eso de niña fue realidad durante mi adolescencia y que la palabra del Señor entraba en mi vida en minutos claves para llevarme a Él con toda mi madurez, hermanas, con toda mi debilidad, con toda con tantas incluso creencias falsas, como yo lo comentaba, pero siempre el Señor presente, siempre el Señor haciendo una obra. Y si puedo dejarles algo hoy de todo esto que les he compartido, es que se llenen del Señor, que busquen las cosas del Señor, porque tenemos tantas cosas que nos bombardean de manera natural, que solamente es la palabra del Señor. Yo recuerdo que cuando mi hijo chiquitito estaba recién nacido, este romanticismo del primer hijo, él era un infante, un lactante, y yo le ponía la Biblia en audio. Y yo decía, porque la palabra de Dios dice que la Biblia es vida. Y si mi hijo que no entiende nada está escuchando la palabra del Señor, yo le estoy entregando vida. Vida a su espíritu que no entiende nada, pero que ya está ahí. Y eso ha sido fundamental en mi vida. Y doy gracias a Dios porque
Él es como ese Padre eterno que sabe cómo guiarte, como el pastor que te lleva con tanto detalle, con tanta delicadeza. Hermana, si el Señor me hubiera hecho caer todo esto en mi cabeza años atrás, estaría en un psiquiátrico, porque no se soporta. Pero gloria a Dios que Él va haciendo las cosas en su tiempo, va haciendo las cosas paso a paso. Y les digo, hermana, esta semana que pasó, nuevamente el Señor ha estado trabajando cosas en mi vida que no me había dado cuenta que estaban ahí. Y Él sigue obrando y me emociona el futuro, porque sé que va a seguir Dios obrando de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes, en sus tiempos, porque no se trata de mí, se trata del Señor en nosotras. Y Él dice, el que comenzó la buena obra, ese día que entregamos nuestra vida al Señor, la está completando y la está haciendo. Y ¿saben qué? Es a pesar de mí, es a pesar de ti, porque si somos hijas del Señor, Dios obra. Y nosotros ayudemos o no ayudemos, hay una obra que el Señor la hace, porque Él es Dios. Y obviamente si hay una hija que es dócil, que es obediente y que se pone voluntariamente como un sacrificio vivo, cosecha mucho más de la presencia del Señor. Pero en cada etapa la palabra del Señor es oportuna, en cada etapa la palabra del Señor es vida, en cada etapa la palabra del Señor te va moldeando. Y volviendo al tema del testimonio, el testimonio de otros creyentes para mí también ha sido de mucha bendición, porque tantas veces escuchaba a otras mamás o a otras esposas relatar situaciones que yo decía, no soy la única que le pasan estas cosas, también le pasa a ella también se enoja. Y eso es tener este tiempo de oír a otras hermanas que son de carne y hueso y que pueden dar fe y dar testimonio de que Dios está obrando. Creo que nos anima a todas. Y hay un coro muy lindo que es de Steve Green, que dice al Cordero Gloria. Y una de las frases que dice, y en su sangre me libró del pecado y de mi error. Y esa soy yo. Porque en su sangre, hermana, Él me libró. Y creo que hoy, por su gracia, dejé de ser un sepulcro blanqueado, porque ahora puedo ver que Él transforma y que Él cambia y que Él hace las cosas nuevas del pecado y de mi error. Y doy gloria a Dios por eso, porque ahora veo este versículo con el cual tuve problemas tantos años, de que al que mucho se le perdona, mucho ama. Hermana, yo ahora puedo amar mucho al Señor y quiero amarle más y más y más, porque veo con tanta claridad lo grande de mi pecado. Lo grande de mi pecado es enorme. Y en su sangre Él me libró del pecado y de mi error. Si pueden compartir ese coro, no sé si Claudio y Valesca, para terminar, y las invito a meditar al Cordero Gloria. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su palabra Dios me dio, que Jesús por mí murió y su sangre me libró del pecado y de mi error. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la
cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie ahí de veras vio que aquel cordero era Dios. Al cordero gloria del amor, la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por él limpio soy, solo a él le doy la gloria. Con los santos me veré en la eternidad y al Cordero le daré la gloria. Al Cordero gloria del amor, la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por él limpio soy, para él la gloria. Al Cordero gloria del amor, la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por él limpio soy, solo a él le doy la gloria. Muchas gracias, Laura, querida, hermoso testimonio. Muchas gracias. Estaba pensando en 1 Corintios 15, 10, que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y eso, la gracia del Señor, hermoso testimonio de la gracia del Señor obrando en tu vida, Laura. Muchas gracias. La hermana Gloria ora y de ahí pasamos a las preguntas, Valesquita. Sí, sí. Ya, al tiro entonces. Dios y amado Padre, realmente nos conmueve el corazón, nos conmueve el alma, pensar que gracias a ese Cordero perfecto, inmaculado, lleno de amor y misericordia como tú, nuestro Padre, que te desprendiste de Él realmente, voluntariamente, sabiendo que de Él tu Hijo tendría que sufrir, tendría que
dar tu vida. Padre, gracias porque no te importó que así fuera, porque sabías la necesidad nuestra, sabías que sin ese sacrificio del único ser puro y santo, no habría ninguna posibilidad para nosotras. Estábamos perdidas, no teníamos ninguna posibilidad de agradarte en ninguna forma. Padre amado, realmente nos conmueve pensar cada vez que vamos a aquella obra que nos dio la salvación de nuestras almas, el pensar que Él quería que esa copa pasara de Él, pero que no fuera su voluntad, sino la del Padre. En esa obediencia perfecta, en esa obediencia que solo Él podía tener, es que vino a este mundo, solo a hacer el bien. Tú le enviaste igual como nosotros, nació como uno de nosotros, pero sin pecado. Oh Dios Padre, realmente nos maravilla pensar que esa obra es la que realmente nos dio a nosotros la vida eterna y nos ha dado también ese Santo Espíritu para que podamos vivir dependiendo de ti, para que podamos vivir aprendiendo de tu palabra, para que podamos seguir guiadas por medio de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Sabemos, Padre, que para ti somos maravillosas, somos grandiosas, somos realmente mujeres que el mundo desprecia, que el mundo donde la mujer quiere ser como el hombre, que no da gracias a Dios por el tremendo privilegio que nos dio de hacernos como nos ha hecho, para ser madres, para tener ese privilegio maravilloso de tener hijos y también guiarle a sus santos pies, hablándole de la palabra desde cuando estaban en nuestro vientre y también cuando ya han nacido, que su hogar, tal como Laura, el hogar también de mis hijos y que quizás de muchas hermanas, era el segundo hogar, la iglesia, el local, donde siempre estábamos. Cada día de la semana había algo que hacer y estar, congregarse con hermanos, disfrutar con los niños, con otros niños. Padre, gracias por este testimonio de Laura. Realmente nos maravilla ver que aquella sangre preciosa derramada en aquella cruz nos hace que tú nos veas emblanquecida, porque nos has limpiado. Y gracias, Padre, porque tú, por medio de tu Santo Espíritu, nos has dado poder. Poder para luchar contra los dardos del enemigo, poder para no tener temor, Padre amado, para saber, Padre amado, que el miedo es del enemigo y nos diste la fe, esa fe que nosotras tenemos el deber de hacer crecer a medida que te vamos conociendo. Padre, muchas veces tú usas cosas que a nosotros nos parecieran tristes y quizás malas en su primer momento. Podemos ver, Padre amado, que aunque andemos en el valle de sombra de muerte, tú estás ahí, esa luz tuya está ahí y vivimos ese mundo de colores como Laura contaba. Padre, realmente nuestro mundo como hijas tuyas es maravilloso y no tenemos nada más que agradecer por haber sido escogida, por haber obrado tú en nuestra mente y en nuestro corazón para saber que como estábamos perdidas y habernos humillado y haber aceptado a esa obra perfecta, maravillosa de tu Hijo. Padre, gracias porque nos podemos gozar como esta familia que somos, conociendo a hermanas de distintos lugares. Es maravilloso ver a cada una de ellas. Y Padre, como tu palabra dice, el corazón alegre hermosea el rostro y el corazón nuestro es alegre porque tú vives en él, porque tú eres el que nos hace a nosotros tener también esa belleza que no es física muchas veces, que se refleja del corazón, porque tú eres el que vas trabajando como tu palabra lo dice, hasta el día de Jesucristo. Tú empezaste una obra y no dejarás de hacerla, aunque nosotras seamos llevadas a nuestra voluntad. Tú seguirás trabajando hasta que el Señor venga y harás de nosotras lo que tú quieres lograr. Gracias, Padre, por tenerte. Gracias por cada hermana que hoy estuvo. También, Padre amado, sabemos que hay hijas tuyas, hijos tuyos que están sufriendo. Pensamos especialmente en los hermanos y hermanas de Honduras. Sabemos que las cosas no han sido bien y sabemos que en el mundo las cosas no están bien porque la venida de tu amado Hijo es muy cercana. La anhelamos, Padre, pero también pensamos en los que sufren, especialmente esos son de tu pueblo. Sabemos que tú tienes propósito y siempre, Padre amado, propósitos para bien en todo lo que tú permites o mandas a tu pueblo y lo que tú haces en el mundo. Es triste ver que a pesar que solamente tú tienes el poder, el mundo no quiere ver que tú eres real, que tú eres
que tú existes, que tú eres soberano y que nada escapa y nada cambia contigo, que todo está programado ya y todo se hará como tú lo tienes escrito. Padre, gracias, realmente hemos disfrutado. Pedimos por la reunión de más tarde, que guíes al hermano quien la tomará, que pueda hacerlo y llegar a los corazones en las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Padre, gracias en el nombre santo y amado del Señor Jesucristo. Amén. Esta es la parte en la que me quiero despedir. No te puedes No, ir todavía, Laura. no, Laurita, muchas gracias. Fue lindo escucharte. Me hiciste pensar muchas veces en nosotros como familia, en nuestros hijos. Y me pensé más que nada en Andrés, porque sus juegos también eran las reuniones. Él predicaba como el tío David Jones. Él cantaba todos los coros mezclados, pero su vida era eso, porque nosotros vivíamos en el local. Domingo reunión, lunes ir a jardinear, martes reunión de hermanas, reunión en la tarde, miércoles a terminar de jardinear, jueves estudio, viernes siempre había algo que hacer, sábado reunión de jóvenes. O sea, nuestra vida era la casa y el local. Esas eran nuestras dos hogares. Pero es lindo, porque los niños lo agradecen. Y es la forma, porque desde que están en la guatita uno puede hablarles la palabra, leer la palabra, cantar himno, y de verdad que hace una obra eso, porque ellos como que nacen con ya con ese deseo grande de aprender de la palabra y ser del Señor. Y yo, la verdad, yo creo que las mamás más jóvenes, sobre todo quizás las que estén solteras, lo que más hay que hacer cuando uno tiene la posibilidad, yo cuando pensé que me iba a casar y ya se llegó el día y me casé, solamente pedía sabiduría e inteligencia de lo alto para poder guiar a mis hijos a los pies del Señor y se convirtieran temprano en la vida. Y así fue, no tan chiquitos como tú, Andrés 10, Esteban 11 y Gloria 11. Andrés lo hizo todo bien y está con el Señor. Pero no todos los hijos funcionan igual, así que te queda mucha tarea todavía, Laurita. Pero el Señor te va a ayudar, porque Él tiene poder. Gracias, Y Laura. gracias, Realmente fue lindo escucharte. y gracias, hermana, porque no se quiera ir, porque en verdad, gracias al Señor, gloria a Él por su sinceridad. Y lo otro, porque Él transforma nuestras vidas. Y gloria al Señor, porque, y eso, que no era un gran testimonio el suyo, ¿ah? Porque no es suyo, pues, porque es del Señor. Así que, gloria a Él siempre, pues, hermana. Que el Señor la siga bendiciendo a usted, a toda la familia, y un fuerte abrazo, hermana, en el Señor. Gracias. Gracias, hermana. Las invitamos a que abran nomás su micrófono. Hoy día somos menos, así que es más fácil saludarnos. Muchas gracias, Laura. Yo sentí que me identifiqué en muchos aspectos contigo, sobre todo por la parte de la personalidad, y han sido como unos 8 años del mismo proceso que tú hablaste, como del desierto, que sentí como que golpe tras golpe el Señor me he ido dando cuenta de muchas cosas que no estaban bien en mí, pero es la forma en que Dios también nos conoce y sabe que va a ser de la única forma que también vamos a poder nosotras entender y darnos cuenta de lo que está mal en nuestras vidas. Así que gracias, porque a veces uno piensa, oh, ya soy la única que le está pasando esto, ver a otra persona que pasa por el proceso, es como, ah, no fuiste la única. Así que en muchos aspectos me dio como penita, porque me sentí muy identificada. Y bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y el versículo que dijo la tía Gloria, de que el Señor nos va perfeccionando, porque el, este camino sigue hasta que nosotros estemos en su presencia. Así que muchas gracias, Laura, por tu testimonio. Muchas gracias. Y el Señor realmente hace la obra y es perfecta y sus tiempos son perfectos. Una vez un hermano decía, con un poquito chiste, que cuando el Señor venga todos vamos a ser transformados a su imagen y semejanza.
Entonces decía, es como que el Señor nos va a dar un toque y vamos a ser perfectos a su imagen. Dijo, claro, algunos hermanos le van a tener que pegar en la cabeza con un palo 4x4 de tan duros que fuimos en la tierra. Entonces yo digo, Señor, no quiero ser tan dura en la tierra, quiero ser dócil a tu guía, quiero ser dócil a tu obra. Pero sí, hay algunos que vamos aprendiendo más lento. Yo trabajo en un programa de integración, entonces a veces siento como que, de las que conocen los programas de integración, yo siento como que soy un alumno espiritual del programa de integración, voy aprendiendo lentamente. Pero muchas gracias, Laurita. No sé si alguien más quiere decir algo. Pueden desactivar nomás sus micrófonos. Yo quería agradecer, la verdad, como creo que casi todos nos hemos sentido identificadas, creo que al crecer en un ambiente cristiano desde muy pequeña, nos debemos de preguntar si conocemos a un Dios heredado o revelado, porque nosotros tal vez conocemos, decir, yo conozco al Dios de mis papás, o sea, al Dios que mis papás me han hablado, del que he escuchado en las clases, del que mi abuela me ha hablado, pero realmente yo tengo una cercanía con él. ¿Se apagó el micrófono, Abigail, o yo me quedé pegadita? No sé. El micrófono apagado. Sí. Escribe por el chat que es su señal. Sí, yo incluso, por ejemplo, hoy día no pude transmitir porque no me dejó, lo intenté, así que lo grabé. Después ahí lo voy a subir si alguien necesita compartirlo con alguna hermana que no haya podido estar, porque hay varias que no pudieron. Así que más ratito a la noche es más fácil compartir el link, ¿ya? Pero ahí cualquier cosita nos avisan, quien lo necesitara. No sé si alguien más quisiera hablar algo, compartir algo, o vamos cerrando la reunión. Ustedes me dicen. En lo personal, Claudita, sumarme a los agradecimientos de las hermanas por, en lo personal, tu transparencia me caló profundo. Tu sinceridad en tu testimonio, el Señor sabe que lo agradezco profundamente, porque vaya que nos anima a observarnos y ver la fidelidad del Señor ante la infidelidad de nuestro corazón. Y cómo el Señor, aunque uno, o sea, me aclaraste una duda, el Señor me aclaró una duda a través de ti, y me confirmó otras. Así que estoy muy feliz. ¿Qué duda me aclaró? Me aclaró que aunque yo creía que si yo hacía las cosas bien, entre comillas, el Señor podía seguir haciendo la obra. Y el Señor, resulta que desde el día que me jaló, que me tomó, el Señor comenzó la obra, porque Él es Dios soberano, todopoderoso. Está por sobre mí, por sobre todo. Entonces, eso me dio el Señor me dio una tranquilidad tan grande. Y lo otro es una confirmación hermosa para mí, porque yo no me encuentro docta en la palabra, yo soy creyente nueva hace como 13 años. Tengo muy claro de dónde me tomó el Señor y cómo me tomó y cómo me ha ido tomando, y que la conversión va sufriendo
transformaciones. Y cuando el Señor me enseñó que el intelecto, hay centímetros desde el intelecto de recibir desde aquí a recibir en el corazón, oh, lloré a sus pies y lloro toda vez a sus pies, pero de agradecimiento, porque la palabra del Señor se recibe desde aquí adentro y se vive desde aquí adentro. La cabeza, digo yo, disculpen la expresión, es tan estúpida de pronto porque te confunde. Satanás susurra tan hábilmente, pero cuando nos humillamos a los pies como María, a oírlo a Él es nuestro maestro y Él sabe cómo hablarnos, en qué idioma y de qué forma. Entonces, ver los procesos que has ido viviendo desde tus 5 años hasta tus 37, es hermoso. Para mí es hermoso y es como que el Señor me conquistó de nuevo con tu testimonio. Porque hay un corito que dice que Él siempre está, que aunque uno no lo vea, Él siempre está. Yo también soy muy musical, entonces Él llega mucho a través de la música y me habla mucho a través de los coros y de los himnos. Y a mí me pasaba que cuando yo comencé a ir a los Alerces, porque soy de los Alerces, esa es mi familia, y yo me sentía terrible, terrible de pecadora, ignorante, creía que todas las familias que yo veía, ¡oh!, y no sabía si llegaba más bien o más mal a mi casa. Pero el Señor no me soltó, me tomó ese día y no me soltó nunca. Fueron batallas tremendas, cuerpo a cuerpo con el enemigo, porque el Señor me sacó absolutamente del mundo de lo que tú hablabas, de que uno tiene un ego inmenso y cree saberlo todo, y que las mujeres tenemos que tener un lugar y que tenemos que ser oídas, escuchadas. ¡Oh! Sí. Era todo muy extraño cuando yo llegué. Entonces a veces llegaba a mi casa como derrumbada, por así decirlo, pero era porque el Señor me mostraba mi pecado, pero versus al mostrarme mi pecado, me mostraba la misericordia que nunca nadie me ha mostrado hasta el día de hoy, el amor que nunca nadie, ninguna hermana, ningún hermano. Él en su amor me ha puesto hermanas preciosas y amigas en Cristo, pero es Él en su obra para conmigo. Entonces me uno a tu voz y a tu corazón y digo gloria y honra al Señor por siempre. Y vamos, ahí vamos, pasito a pasito. Muchas gracias. Me hizo recordar el versículo de Juan 3 cuando habla con Nicodemo y le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y claro, el viento no lo vemos, no podemos decir aquí está el Espíritu Santo, no lo vemos, pero sí sentimos su poder, sentimos su brisa, vemos que mueve las hojas. Y yo creo que eso es el testimonio de los creyentes. Este viento que está moviendo las hojas, este sentir y ver que Dios sí está obrando, aunque no le vemos, sino a través de la fe. Amén. Absolutamente de acuerdo. Me da gusto ver a muchas hermanas que hace ratito no veía. La hermana Hazel iba a decir algo. Solo quería decir gracias, era muy especial su testimonio y su honestidad. Muchos de nosotros tratamos a cubrir, ¿verdad? Solo el Señor sabe, pero gracias. Hay varios hermanos de El Salvador no podía conectar hoy, pero van a ver el video más tarde. Pero gracias y
Adiós a todos. Un gusto, hermana. Hola. Les saludo Hola, desde la Eli. Patagonia. Sí, estoy muy contenta de haber escuchado de nuevo tu historia, Lau. La verdad es que no, estaba tratando de acordarme cuándo fue que te conocí, pero creo que fue por el 2004, 2005, estabas recién casada, y siempre fuiste un buen ejemplo, un modelo a seguir, y cuando te escucho cada vez digo, la Laura siempre dice, es que el Señor me está mostrando algo, y yo digo, wow, ¿cuántas cosas más les va a mostrar? Porque yo siempre encuentro que está como tan consciente de lo que el Señor hace en su vida, y lo transmite, que no me imagino cuando dice, es que yo estaba tan mal en esto. Yo digo, pero entonces, ¿en qué parte estaba mal si yo siempre la vi bien? Entonces no me cuadra, pero sí, es cierto que el Señor hace su trabajo y cada vez que nos muestra un área en la vida en la que tenemos que cambiar, que Él tiene que transformar, es como creer de nuevo, es como que hay que de nuevo poner fe en eso y confiar en lo que dice su palabra, en su promesa y continuar. Así es que gracias, Lau, me da mucho gusto volver a escucharte y dar gloria al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida y lo que ha hecho a través tuyo también hacia otros, como me ha tocado a mí también un trocito de tu amistad. Así que las saludo también, hermana. Hay muchas aquí que son hermanas del norte para mí, que no conozco tanto. Está mi mami también por ahí, que siempre comentamos estas reuniones, aunque no siempre las vemos en vivo, a veces las grabaciones. Y les agradezco por estas reuniones que siempre tienen y que nos ayudan a tener más en mente al Señor y a crecer como hermanas. Así que muchas gracias. Justo en la pantalla, Eli, estás abajo de tu mami. Me da gusto verlas ahí las dos juntitas en la pantalla, aunque están a kilómetros de distancia. Siempre es linda la comunión en el Señor entre sus hijas, ¿no? Entre sus hijos, entre su pueblo. También, hermana. Yo también quisiera saludar a Laura. Soy la mamá de Elizabeth. Hola, no sé tía. si me escuchan porque mi internet está muy malo. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, Sí, hermana. quiero agradecer a todas las hermanas presentes. Algunas las he escuchado su testimonio y siempre estoy con la pantalla apagada porque mi internet es pésimo aquí, pero lo he disfrutado cada testimonio. Como dice Elizabeth, yo estoy acá en Valdivia y solita, sin mi hija que se me fue para el sur, muy al sur, y me queda solo mi hijo menor de 4, bueno, que no es tan chico, es grande ya, pero no es como la hija. ¿Me entienden ustedes? Y quiero dar gracias al Señor por Laura, porque de 4 hijos, Elizabeth, la única hijita, ella fue como una hermana mayor para Elizabeth. Así que en lo espiritual, yo sé que ella ha sido una gran compañera para ella. Y he estado llorando todo el rato. Siempre lloro en todos los mensajes que dan. Siempre lloro porque todo me llega muy profundamente. Yo soy de una familia inconversa. No conocí al Señor de niña. Lo conocí a los 21 años. Mi hijo mayor tenía 3 años cuando el Señor me salvó y mi preocupación siempre fueron ellos, porque yo no lo tuve en mi familia. Entonces, para mí es muy importante cada hermana que apoya a otra hermana, a otra jovencita o a otra hermana que sola o que no tiene su familia cristiana, porque son unos pilares tremendos para nosotros. Así que yo agradezco aquí en Valdivia a todas mis hermanas que he tenido apoyándome y a las hermanas que han tomado parte en la vida de mi hija también, como Laura. Y a ustedes por este trabajo que han hecho que ha sido de mucho provecho. Sé que hay una hermana que siempre está participando, que la hermana que oró, señora, ya con las lágrimas ni veo su nombre, Gloria, su nombre, Sí. y su testimonio
también quise hablar en ese minuto cuando usted dio su testimonio, pero mi personalidad no me lo permite. Soy así muy, muy quebrada siempre, no resisto mucho. Soy muy frágil y le doy gracias a cada una de las hermanas presentes, a las esposas de los hermanos que trabajan para la obra, que también están presentes acá. Muchas gracias a cada una, al Señor por cada una de ustedes. Gracias a ti, mija. Tía, me encanta verla, un abrazo. La Eli ha sido una hermosa amiga también para mí también, ya por hartos años, y Oliver con Marcelo también son amigos, así que cuando nos juntamos los cuatro, aunque no lo crean, esto es insólito, las mujeres nos quedamos calladas, porque nuestros esposos hablan mucho cada vez que se juntan. Un gusto conocerla a usted también, hermana Janet. Saber que es la mamá de la Eli. La había visto en foto nomás. Y bueno, y conocerla así por este medio. Es un gusto. Creo que hoy día es la última reunión. ¿O no? Bueno, eso está en oración. Estamos... No, es que usted anterior que esta sería como la última hasta después retomar, pero yo dije, si no habla ahora, no habla hasta el otro año. Sí. Ahí vamos a ver. Todas. Cariño, hermana, que esté muy Igualmente, bien. un gusto. ¿Había mucha? Sí, harta, había. Yo no digo nada porque Laura dijo que no le gustaban las preguntas, así que no te voy a poner en ningún compromiso. Pero solamente saludarte, gracias por compartirnos y qué hermoso el himno con el que terminamos, que sin duda que hay que darle gloria a Dios porque es lo que Él hace en nuestras vidas, que es Él trabajando en la vida de cada una. Y qué bueno que es reconocerlo a Él. Así que gracias, Laura, por compartirnos. Ya podremos hablar más íntimamente, pero me siento tan identificada en tantas cosas y bueno, es así, el Señor va obrando y lo sigue haciendo, Así que gracias por lo que nos compartiste. Ahí, Marina, ¿no? Marina, ella nos podrá hablar mucho más del tema de las personalidades seguramente, ¿no? De cómo actuamos. Porque es así, es una cosa, como me identifiqué tanto cuando que tuviste el rojo en la universidad, y cómo te hace un clic todo eso, ¿no? Y cómo la personalidad esa que hace como todo bien, y de repente se enfrenta con eso. Sería interesante escuchar un poquito de cómo actuamos, ¿no? Así que, pero gracias por todo. Y gracias a las hermanas que organizan estas reuniones que nos permite como tener ese placer, por ejemplo, para mí, de conocer a Janet, ¿no? Me mató, o sea, de lo que nos comentó y cómo se quebraba. Un abrazo, Ceci, siempre un gusto verte. La hermana Teresa se estaba despidiendo, ya se fue. No, ahí está. ¿Se estaba despidiendo o no? O vi, a ver. Sí, es que mandó un mensajito diciendo que había sido bella reunión. Por eso que hoy no es el día bueno para el internet, porque... Lo que pasa es que me tengo que ir a otra reunión, pero así por eso les digo chao. Sí, que te vaya bien, Tere, un gusto. Bendiciones, muchas gracias. Chao, qué linda. Hola, Isabela. La Tere. Hola, Miguel. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿A dónde está la tía que te habla? Ahí está. La tía Laura. Laura, mostrá a Max, que vemos solo el pelito. Aquí está esta huevo más rica. Diga, hola. Hola. Que está lindo. Sí, está rica esta guagua, tiene 4 meses. Y qué bueno que no está ni ahí con la pantalla.
Yo le pedí al Señor que me ayudara con el bebé hoy día y justo todo el rato que tuve que hablar estuvo durmiendo. Así que otra evidencia más de que el Señor nos oye. Sí, tienes toda la razón. Oye, un gusto ver a la Pauli Ávalo también. Y la Ceci, un gusto, Ceci. Tanto tiempo. Y felicitar a Janet, tan jovencita, para tener una niña tan grande. Te caigas de espalda, pero mi hijo mayor tiene 41 años. Sí. Increíble, ¿eh? Increíble. Elizabeth 34, el siguiente 30 y el que está conmigo 24, sí. Bien separados, como me sucedió a mí. El mío hubiese tenido 40 si no estuviera con el Señor, el otro va a cumplir 35 y la otra 30. Y ahí me quedé yo con 3. Y la tía Janet y el tío Mauricio tienen a sus 4 hijos por la gracia del Señor en los caminos del Señor. Así es que sí, un posible testimonio, tía, para tomar apuntes nosotros que estamos estudiando. Sí. Yo había pensado en eso también. Es cierto, como decía Laura, da mucho nerviosismo, es impresionante. Yo soy una persona, Valesca puede decirlo, de un carácter muy firme, que no me achica ni me da nervio nada, pero la verdad cuando me lo pidieron me pasó lo mismo que Laura. Yo dije, cuando dijeron que iba a estar otra hermana, dije, feliz porque yo pensé que iban a suplir cuando me habían dicho a mí, y no. Y yo dije, pero ¿en qué me metí? Y yo de verdad, no soy nerviosa, pero me dolía el estómago, no dormí la noche antes de que me tocaba, porque despertaba cada rato, pero vale la pena, aunque uno no cuente ni siquiera la octava parte de lo que ha vivido ya. Imagínense, yo ya más de 40 años en el Señor, con toda la experiencia y con el carácter que yo he tenido, el trabajo, pero inmenso que yo le he dado al Señor, tengo mucho, pero le doy gracias porque Él ha trabajado, como Él sabía que era la única forma que yo cerrara los ojos, me acostara en sus brazos y me dejara hacer lo que Él quiera. Y se aprende y se puede. Cuando Laura recién hablaba del viento, yo la estaba leyendo hoy día, dice que cuando hay problemas, cuando hay dificultades, es imposible evitar esos tiempos malos. Es lo mismo que nosotros pretendamos agarrar el viento con nuestras manos. Entonces lo que tenemos que hacer, decía, menos fuerza, más rodilla, oración, y porque Él sigue siendo soberano y nada se sale del control que Él tiene. Así que, chiquilla, la más joven sigan adelante, sobre todo.